Hola, buenas tardes y bienvenidos a la charla Sin Fronteras aquí en Love Law Firm. Somos un bufete de abogados de inmigración aquí en Hoover, Alabama. Yo tengo conmigo, me llamo Jeremy Love, quien tengo conmigo Julie Hand, que es nuestra paralegal aquí en el bufete. Hola Julie, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás? Sí, todo bien, todo bien. Pues estoy muy emocionado de este tema que tenemos hoy sobre los cambios de inmigración bajo la administración de Trump. Vamos a hablar de lo que está pasando y si ustedes tienen preguntas, por favor pueden hacer un comentario aquí por Facebook. También hay mucha información en nuestro sitio web abogadolove.com y vamos a tratar de continuar a hacer anuncios en el sitio de Facebook también. Pues Julie, ¿qué temas tenemos hoy sobre en esta charla? Ok, hoy estaremos hablando de muchas cosas que han pasado en los últimos 2 años. Estaremos hablando de DACA, TPS, deportaciones y la frontera. Entonces, muchos temas. Excelente. Pues podemos empezar con cuando Trump se convirtió en presidente y esto pasó el 20 de enero en el año 2017. Sabemos que era muchos, cuando él estaba hablando en el proceso de las elecciones, él indicó mucho sobre inmigración, muchos cambios que haría y todo eso. Y por eso, cuando él se convirtió en presidente en 2017, en enero, recibimos muchos cambios este mes. Sí. Pues podemos empezar con la investigación extrema. Era algo que él mencionó muchas veces en las elecciones. Y él indicó que va a ser un extreme vetting en inglés. Es como efecto de inmigración en una manera que más personas en este momento tienen que hacer entrevistas con inmigración. Y por eso es un problema que afecta a todos los casos de inmigración. Y por eso, en mi opinión, es una razón que los casos están tardando mucho más tiempo también. Okay. Las deportaciones aceleradas. Pues es una manera que inmigración puede deportar a una persona sin audiencia. Y esto y la próxima también, ampliando la definición de inmigrantes recién llegados. Esto también es algo que está afectando al proceso de deportación, porque antes era una posibilidad de hacer una deportación más rápida a una persona que fue agarrada en la frontera. Pues Trump cambió la definición de un inmigrante recién llegado, de incluir una persona que fue agarrada en otras partes del país también. Por eso una persona no solo en Texas puede ser deportada más rápido, pero una persona en otras partes, otros estados, también pueden ser deportadas de una manera más rápida. Por eso es muy importante, si tiene un caso, de hablar con un abogado de inmigración, con experiencia, el tipo de caso que usted tiene. Pues Después el muro. sí, el gran muro que está en la frontera. En mi opinión, y vamos a hablar de mi opinión más que yo hago antes, yo no soy una persona muy política, pero yo sé mucho de inmigración y en mi opinión pues afecta a mí las mentiras que Trump y otros políticos están diciendo sobre inmigración y también nuestra comunidad inmigrante. Pues el muro en la frontera, en mi opinión, es un gasto de tiempo y de dinero, como 50 billones de dólares. Y no hay mucho que ha pasado con el muro en este momento, pero en mi opinión es muy raro que una persona en este momento llegue a los Estados Unidos sin ser agarrado en la frontera, porque hay más oficiales en la frontera. Y esto fue un cambio de Obama. Obama añadió mucho más oficiales en la frontera y por eso es muy muy raro que una persona llegue a los Estados Unidos sin inspección, sin ser detenido por un oficial de inmigración. Por eso en mi opinión el muro es un gasto de dinero. ¿Y de los refugiados? Sí, pues era un anuncio que Trump él terminó la entrada de personas refugiados y también prohibiciones de viaje de algunos países. En general, eso fue en algunos países árabes que una persona no tenía la opción de entrar a los Estados Unidos si era de un país. Y también para un rato
el gobierno de los Estados Unidos no admitió refugiados a los Estados Unidos. Ok, después de las ciudades santuario. Pues una ciudad santuario es una ciudad, no es una ciudad que diga que no va a hacer un proceso a una persona que cometió un crimen. No es así. Una ciudad santuario es una ciudad que indica que no va a llamar a ICE, a hacer un ICE hold, no va a detener una persona solo para una razón de inmigración. Por eso Trump indicó que va a hacer sanciones a una ciudad que indica que es una ciudad santuario. Okay. Todo eso fue en enero. Eso fue enero del año pasado. Fue un mes, y solo fue como 2 semanas también. Sí. Fue un mes muy, muy activo en la administración de Trump. Pues en febrero empezó, pues finalizando prioridades de deportación. La administración de Obama tenía una lista de prioridades de deportación. Y si una persona no estaba en la lista en general, esta persona no tenía riesgo de deportación. Sí, pasaba, pero no fue muy común. Pero Trump eliminó esta lista de prioridades de deportación. En general, según Obama, fue personas con delitos, personas que recién llegados, esta lista de personas fueron prioridades de deportación. Pero en este momento, con Trump, desde el febrero del año pasado, no tenemos prioridades de deportación, y en mi opinión esto afecta a la habilidad de ICE de deportar a personas que son riesgos en nuestra comunidad, personas que están cometiendo crímenes, que no es la mayoría de los inmigrantes que tenemos aquí, pero ICE está deportando a personas que ellos saben que están aquí. Cuando una persona llega a una cita con inmigración, hay una posibilidad que esta persona va a ser deportada, y eso en general no pasó antes. Por eso, en mi opinión, nuestro país es más peligroso hoy que fue antes por las prioridades de deportación. Okay. Pues si una persona sigue los redes sociales de inmigración, puede ver mucha propaganda. Esto inició el año pasado, y en mi opinión era mucha propaganda anti-inmigrante de USCIS, por ejemplo, de los agentes de inmigración. Y en mi opinión esto fue una difamación, porque eran muchas cosas a veces un poco racistas, pero en general fue cosas muy malas de la comunidad inmigrante. Y en mi opinión, la comunidad inmigrante pues es verdad que la comunidad inmigrante ayuda mucho aquí en este país, y en mi opinión es una difamación de solo decir cosas malas de esta comunidad. Okay, ¿y los arrestos de ICE? Sí, pues los arrestos de ICE suben casi 40%. Y esto fue el año pasado, en mayo, recibimos esta información. Y sigue pasando así también, que la administración de Trump está deteniendo más personas. Pero no están deportando más. Eso es un poco raro. Por eso hay más personas detenidas en este momento que antes. Ok, seguimos a junio de 2017. Pues sí, como una persona que trabaja en casos de inmigración, sabemos que Trump está continuando a cambiar, o la administración, los formularios de inmigración. Y por eso es muy difícil continuar de usar las formas más recientes y hacer las formas buenas, porque inmigración continúa a cambiar los formularios. Por eso es muy difícil de asegurar que todo está escrito bien, y por esta razón en mi opinión, es muy importante que una persona solo contrata con un abogado de inmigración que tiene experiencia en su tipo de caso. Okay. ¿Y de los refugiados ahora o en ese momento? Sí, yo mencioné esto antes un poquito, pero sí hay una gran disminución, muy difícil de decir. hay menos refugiados que estamos aceptando en este momento que antes. Y esto recibimos este anuncio en 2017 y continúa hoy en 2018 también.
Ok. Ok. Y DACA. Pues en septiembre del año pasado, Trump anunció el final de DACA y el permiso de viaje que se llama Advance Parole en inglés para los recipientes de DACA. Y por eso después de septiembre, después de octubre, una persona para un rato no tenía la opción de renovar su DACA. Vamos a ver lo que pasó sobre este asunto, pero para un rato sí, él terminó DACA, que DACA es la acción diferida para las personas que llegaron menores de edad a los Estados Unidos y ofrece permiso de trabajo y protección de deportación. Pues después de septiembre, porque Trump hizo mucho antes de octubre, él hizo un descanso para jugar un poquito de golf y por eso no tenemos anuncios Desde septiembre hasta diciembre del año pasado. Ok, entonces empezando con 2018, Okay. ese año. Pues al finales de 2017 y empezando en 2018 también, recibimos varios anuncios sobre el final de varios países de TPS. TPS es un estatus temporal de protección para personas de algunos países. En general, hay varios países, pero recibimos anuncios sobre Haití, El Salvador, Honduras, varios países donde cuando Trump indicó que va a cancelar TPS, que ofrece permiso de trabajo y protección de deportación si la persona es de un país que está en la lista. Y en mi opinión, Trump no confía, él no le gusta TPS, por eso está poco a poco terminando TPS por varios países. Vamos a ver lo que pasa sobre este asunto en un momento, pero... Ok, pues recibimos un gran anuncio en enero también que indica pues algunos jueces mandaron que DACA debe continuar y los oficiales de inmigración tenían que iniciar o pues empezar a aceptar aplicaciones de renovaciones de DACA otra vez. No permiso de trabajo, no permiso de viaje, pero personas que tenían DACA antes tenían la opción de renovar su DACA y su permiso de trabajo. Eso fue un gran anuncio y por eso hay muchas personas que están renovando su DACA. No sabemos lo que va a pasar sobre DACA, por eso lo que recomiendo es, si su DACA se vence en 8 o 10 meses, algo así, recomiendo renovar tan pronto posible, porque como mencioné antes, cada caso de inmigración está tardando más tiempo. Las renovaciones de DACA en este momento están tardando como 6 meses o más. Por eso recomiendo renovar su DACA tan pronto posible. Y también tenemos mucha información en nuestro sitio web sobre DACA, abogalo.com. Hay mucha información sobre DACA, lo está pasando. Estamos tratando de hacer anuncios en Facebook y también en nuestro sitio web. Ok, seguimos a abril. Ok, pues era dos cosas sobre los jueces de inmigración. Trump inició algunas cuotas de remoción de jueces de inmigración. Esto indica que los jueces tienen una cuota, un número de personas que tenían que deportar cada mes. Y esto, en mi opinión, es una falta de la ley de inmigración. Y por eso estaba pasando. Y también era un anuncio de Sessions anulando a los jueces de inmigración si Sessions no le gustó una decisión, una orden. Si no le gustó, él anuló la decisión del juez y en algunos casos él también indicó, ¿cómo se dice esto? Como terminó el trabajo del juez, que indicó que va a hallar otro juez para un caso si no le gustó la decisión del juez. Pues vamos a hablar hoy sobre un tema muy importante y eso es la separación de familias en la frontera. En mi opinión, mucho de eso empezó con la política de cero tolerancia en la frontera. Indicó que Trump va a procesar cada persona que llegó a la frontera y por eso hay muchas más personas detenidas en la frontera y como una manera ¿qué es la palabra? De tratar de
evitar más personas llegar a la frontera, como de tratar de... Para hacer que otras personas no quieren entrar a los Estados Unidos. Gracias por esto. En mi opinión, Trump estaba separando las familias y fue muy triste de ver videos, por ejemplo, de niños no acompañados, niños menores muy jóvenes que estaban solas en detenciones. Fue horrible, pero ya está pasando, ya sigue pasando. Hay menos familias separadas, pero también es una cosa que el gobierno federal está haciendo en este momento. Junio. Pues en junio recibimos algunos cambios de H-1B, que es tipo de visa para trabajadores aquí en los Estados Unidos. Eran algunos cambios en que fue más fácil para un oficial de rechazar una aplicación de H-1B. Y también era un problema antes era una opción en caso de H-1B de pagar un precio para acelerar un proceso de H-1B, pero con las aplicaciones y que cada caso estaba tratando más tiempo, el gobierno federal tenía que hacer un reembolso de millones de dólares de personas, de compañías que pagaron para este tipo de proceso más acelerado por la espera, porque ellos no tenían la capacidad de procesar los casos más rápidos. Seguimos a cambios en asilo. Sí, pues algo muy importante sobre asilo es asilo es muy difícil y es una aplicación muy personal para cada persona demostrar que tiene miedo de regresar a su país de origen por persecución. Pero la administración eliminó algunas categorías para personas de aplicar para asilo. Una fue para víctimas de violencia doméstica y también víctimas de la violencia de las pandillas. Si una persona fue víctima de violencia doméstica en su país de origen, fue una posibilidad de tratar de solicitar asilo por esta razón, pero él eliminó estos factores para aplicar para asilo. Y en septiembre de este año. Pues cuando una persona hace una solicitud de inmigración, es muy importante que hace su aplicación muy bien llenado y también con todos los documentos que necesita. Pero si era una cosa que su aplicación faltaba antes, en general una persona recibía una solicitud para más pruebas. Pero Trump indicó que quiere, en vez de hacer aplicaciones, pues cartas de pidiendo más pruebas, inmigración puede rechazar su caso, solo rechazarlo sin pedir más pruebas. Fue una opción antes, pero en este momento es más común de recibir de inmigración puede negar su aplicación en vez de mandar una carta que estaba solicitando más pruebas. Pues era mucha información o muchos artículos y anuncios sobre la próxima cosa que vamos a hablar, que es la propuesta de carga pública. Antes fue una posibilidad que un oficial de inmigración puede rechazar una aplicación para residencia, por ejemplo, si inmigración piensa que la persona fue una propuesta de carga pública. Esto indica que la persona no puede pagar sus propios gastos. Pues esto fue una posibilidad antes, pero Trump cambió la definición de carga pública de indicar también personas que tienen hijos menores que reciben estampillas o Medicaid, por ejemplo. No es en todo tipo de casos, no en la visa U, en asilo, pero es una posibilidad que una persona desde septiembre, que inmigración puede rechazar un caso de la residencia, por ejemplo, si el oficial piensa que la persona puede ser un cargo pública porque sus hijos reciben estampillas o Medicaid. Es un poco limitada, hay algunas maneras que puede hacer un argumento que no afecta su caso, pero es una posibilidad, por eso recomiendo hablar con un abogado si usted está solicitando la residencia y sus hijos reciben estampillas o Medicaid. Y seguimos a octubre.
Pues era un anuncio sobre cuando una persona recibe una negación de una aplicación de inmigración, que pueden recibir una orden de aparecer en la corte. Es pues un poco peligroso de hacer una aplicación de una persona, de hacer una aplicación que no está hecho bien. Porque si usted aplica para algo y no es elegible para este tipo de aplicación o no hace buen trabajo en hacer la aplicación, es posible que pueda recibir una orden de aparecer en la corte. Es muy importante porque si usted quiere hacer un proceso de inmigración, la ayuda incorrecta puede afectar su caso. Por eso recomiendo hablar con una persona, un abogado que tiene experiencia en su tipo de caso. Okay. ¿Y de los perdones de pago? Otro tipo de cambio fue, Trump está limitando los perdones de pago. A veces es una opción que una persona puede obtener un perdón de un pago de una aplicación de inmigración, del precio que tiene que pagar, pero es más difícil en este momento obtener un perdón de pago. Pues la semana pasada recibimos una noticia sobre TPS. Un juez en California indicó que inmigración tiene que aceptar renovaciones de TPS otra vez. Era un anuncio sobre 4 países que si una persona es de este país y tiene TPS, puede continuar a renovar su TPS. Vamos a ver cómo esto pasa, porque todavía no tenemos información de inmigración sobre este asunto, pero es una buena noticia para personas con TPS. Okay, entonces esos son todos los temas que tenemos. Entonces, ¿qué ha pasado desde...? Pues mucho pasó en los últimos 2 años sobre inmigración, pero estamos a la hora de tratar de contestar preguntas sobre este asunto. Pero algunas cosas sobre mi opinión sobre este asunto es todos los cambios de inmigración pienso que tenemos menos personas aplicando para beneficios de inmigración, beneficios que la persona sí tiene la opción de hacer, pero no están haciendo como antes, porque hay riesgos. Y entiendo esto, pero en mi opinión es algo que inmigración está haciendo. Y ellos saben lo que están haciendo, en mi opinión también. Y como mencioné, pienso que da más desconfianza en la aplicación y también más desconfianza y miedo también en hablar con nuestros... hay menos personas reportando crímenes en este momento también. Y eso es, en mi opinión, las comunidades son menos seguras cuando las personas tienen miedo de hacer reportes. Sí. Y también los inmigrantes se sientan menos bienvenidos, en mi opinión, aquí en los Estados Unidos y menos invertidos en los Estados Unidos. Y eso es un problema, porque en mi opinión el país es un país de inmigrantes y la comunidad de inmigrantes es muy importante aquí en los Estados Unidos. Y por eso, sobre toda esa información, mi opinión, sigue las fuentes confiables de los medios de comunicación, porque hay mucha información sobre inmigración que estamos recibiendo y que vamos a continuar a recibir, y hay mucha información incorrecta también. Y por eso tenemos nuestro sitio web y información aquí en Facebook. Vamos a continuar a hacer esta charla tan pronto posible. Y si algo que ustedes quieren oír, hay un tema muy importante, llámenos o hacer un comentario aquí en Facebook y vamos a hablar de la tema que ustedes quieren hablar. Y otra cosa es solo contraten a un experto de inmigración, porque eso es lo que ustedes deben recibir. Un experto en su caso, eso es lo que ustedes se merecen. Pues vamos a ver si tenemos algunas preguntas hoy que puedo contratar muy rápido, y si no, voy a tratar de contestar las preguntas aquí por Facebook. Yo no veo ninguna pregunta por ahora. Okay. Pues muchas gracias por los comentarios aquí por Facebook. Es un placer estar aquí con ustedes. Me llamo Jeremy Love otra vez y Julie Hand, que estamos aquí en el bufete de abogados Love Immigration, aquí en Hoover, Alabama. Nuestro número de teléfono es 205-323-8727. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Cuídense. Hasta luego.